Hola, ¿cómo estás tú? ¿Sabías que hallaca hago yo? Y sí, este va a ser el vlog del día. Acompáñame a preparar unas deliciosas hallacas cuando son las 7:30 de la mañana. Así comenzamos. Por supuesto, ayer adelanté algunas cositas. Vamos a darle con furia y frenesí. Comenzamos con la carne, que ya la tengo lista, sazonada espectacular. El caldito, el consomé, es lo que le va a dar el sabor espectacular. Por acá tengo el pollo también sazonado, espectacular, mi vida. ¿Tú sabes cómo está esto? Buenísimo. Por acá entonces también adelanté un poco y ya tengo cebolla, verdeo, ajo también. Y bueno, obviamente me falta el pimentón. Ají, mi vida, no tengo porque no me encuentro en Venezuela, pero obviamente tú que me estás viendo sabes que el ají da un sabor inigualable. Pero bueno, se trabaja con lo que hay y lo que se tiene. Acá ya tengo cortado algunas cositas y me falta cortar todo esto, cebolla, pimentón, morrón. Por acá también les cuento que tengo las pasitas, también tengo alcaparras, obvio que no puede faltar onoto para hacer el aceite onotado, lo que es las aceitunas, por acá tengo también más aceitunas, mi vida, y el comino que no falte never in the life. Las hojitas de ayer que ya las tengo aquí para prepararlas. Tomo un sorbito de agua, sigan viendo. Ujú. Vamos a darle con todo entonces a esas hallacas. Obviamente que no puedo comenzar sin escuchar una buena gaita y como los chicos están durmiendo, me toca escucharlo por los audífonos. Ay, esta canción me encanta. Te voy a cantar un pedacito. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. Ya me pongo sentimental, así que mejor vamos a seguir cortando los vegetales. ¿Sabían que el ajo da súper sazón a las cosas? 5 cabezas de ajo. Ya tengo los ajos cortaditos. Yo los rayo, pero hay quienes los cortan chiquititos. Voy a terminar de cortar los vegetales. Aquí seguimos. Ahora voy a cortar la carne y desmechar el pollo. Pollito desmechadito. Ok, te informo que ya terminé de cortar todos los vegetales, el cerdo, el pollo, la carne, ya todo está listo para terminar estas deliciosas hallacas. Pero te voy a decir algo, hasta aquí llega este vlog número 1 de hallaca hago yo. Nos vemos en el próximo, no te pierdas esta saguita de vlogs. Así que besitos para todos. Como dice mi sobrina, besitos para ti, besitos para mí, besitos para todos. Vlog número 2 de hallaca hago yo, informando que ya son las 12:30, ya tengo todo cortadito, así que vamos a proceder a hacer el guiso para las hallacas. Claro que sí. Y ya tengo la olla que voy a utilizar para hacer el guiso. Aceite onotado, vegetales, le voy a agregar el ajo, todo el ajo que cortamos. Pimentón rojo, verdeo, cebolla morada, cebolla blanca, puerro, celery y obviamente, que te dije, corté 5 cabezas de ajo, porque el ajo es lo que le da el sabor buenísimo a esto. A sofreír muy bien. Hago una pausa por aquí para decirles que cada región de Venezuela hace las hallacas distintas. En esta ocasión yo las hago de esta manera, así que cada quien puede hacer las hallacas como mejor le parezca, como les enseñaron en este caso a mí, mi abuela y mi mamá. Así las hago yo. Hay hallacas que le agregan papas, zanahorias, en otras partes las hacen con caraota, con porotos negros, pero bueno. Y también quería hacer este break para explicarte de qué se trata la hallaca si me ves de otro país. Una hallaca venezolana principalmente es un sentimiento nacional, o sea, es algo que tenemos que hacer, es algo que nos encanta, es unión familiar, la hacemos entre todos en casa y es algo demasiado rico. Te explico qué lleva. Una masita de harina de maíz precocida. Esta masita se la pinta con este aceite de achote, aceite onotado, y se hace el guiso, que ya te lo estoy mostrando cómo lo preparo yo. El guiso que lleva carne, lleva cerdo, lleva pollo, o sea, depende siempre de tu familia, como les dije, de cada región. En mi caso, yo todo lo cocino. Bueno, esto va envuelto en una hoja de plátano que le da el sabor delicioso a la hallaca. Vamos a proseguir con cómo yo preparo las hallacas. Hallaca, hago yo. En este punto, cuando ya los vegetales están así, voy a agregar las aceitunas y alcaparras a 9 para que todo se integre perfectamente. Y después le agrego las pasas. Obvio que también se integra. La carne va para adentro. El pollo va adentro. Vamos a mover para integrar todo. Le voy a agregar el mismo fondo donde cociné el pollo y la carne al guiso.
Acá es donde nos vamos a dar cuenta si le hace falta sal o cubito. Actualización, mi gente. A mis hallacas me encanta agregarle un toque de cilantro. Eso es personal, entonces eso es cuestión de cada familia. Si tú no le agregas cilantro, yo respeto cómo preparan las hallacas en tu casa. Pero yo, mi amor, las preparo así. Vamos a agregarle un toquecillo de cilantro. Aquí está mi toque de cilantro. No, mi vida, no sabes cómo huele esto de espectacular. En este punto, ya que le agregué el cilantro hace 3 minutos, le voy a estar agregando harina de maíz precocida. Mi familia, mi abuela, mi mamá y todos de mi familia preparan el guiso espesándolo con harina. Atentamente, Alexandra. Poco a poco, para que no se te hagan grumos ni pelotas. Ya espesó. Ahora lo vamos a dejar enfriar para montar las hallaquitas. Bueno, queridas, los espero en el vlog número 3 de Hallacas Hago Yo. Y ahí te voy a decir el montaje de toda esa hallaca. Besos. Bueno, aquí estamos, aquí seguimos, cariño, en el vlog número 3 de Hallacas Hago Yo. Estoy todavía enterito. ¿Qué te parece? El vlog número 3 consta ya de formar la hallaca. Aquí tengo las hojas de hallaca, las hojas de plátanos que se van a necesitar. Vienen así, usted las va a cortar a la medida de la hallaca porque necesitamos una hoja para la hallaca y una hoja para la faja. Pero primero las vamos a lavar. Así que continúa viendo. Acá ya tengo las hojas de las hallacas, limpiándolas, lavándolas un poco. Por acá tengo lo que es unas fajitas, miren lo que les decía. Ok, acá estas me sirven de fajita y por aquí ya estaría la hoja de la hallaca. Como les dije, aquí las corté del tamaño deseado. Ya es hora de montar las hallacas. Aquí ya tengo todo y te lo voy a mostrar. Pero primero me voy a tomar un sorbito de cerveza, mi vida, porque ya son las 6 de la tarde y lo amerita. Porque ya solo queda montar las hallacas, porque ya todo está listo. Acá tengo pimentón rojo y cebolla cortada finamente. Ya el guiso, ya tú sabes que ya está listo y está buenísimo. Por acá tengo la masa preparada, que esta es con harina de maíz precocida, mejor conocida como harina pan. Esto no es una propaganda, ¿ok? Pero bueno, esta la hago con el mismo fondo que utilicé para el pollo y la carne. Esto es lo que va a dar el sabor buenísimo. Tengo el aceite de achote, aceite onoctado. Y por este lado tengo para la decoración, que es carne y pollo desmechadito, del mismo que le agregué al guiso, reservé. Pasas, aceitunas para la decoración, pábilo, hilo para atar las hallacas. Aceite de onoto, aceite de achote, bolita de masa, papel film y estiro hasta que me quede delgada. Ya que está así, le agrego el guiso. Pollo, carne. Una cebolla chiquita, no tanto. Pimentón. Aceituna, le voy a agregar una sola y 3 pasitas. Doblamos las puntas. Y ya aquí tenemos la hallaca lista. Ya que oscureció y me puse en modo pro, como me dijo Santiago. De a 4 hallacas, esto se hizo súper rápido. Amarro esa hallaca y así de hermosa queda. Esto se va para el fuego con el agua ya hirviendo. 15 minutos y ya es más que suficiente, porque recuerda que mis hallacas está todo cocido. Solo necesito que se haga la masa. Bueno, queridas, nos vemos en el vlog número 4 de Hallacas Hago Yo. Va a estar más bueno que comer con las manos. Chaito pues.